Bueno, en el video anterior habíamos dejado la clase en esta diapositiva, que corresponde a una estructura muy general de las enterobacterias. Un poco nos sirve entender cómo es la estructura de las bacterias para comprender cuál es el mecanismo fisiopatológico involucrado en la infección. Entonces vemos que las bacterias tienen diferentes componentes en su estructura general. Entre ellos podemos mencionar el flagelo, que les confiere motilidad a las bacterias, es decir, en un foco infeccioso, a través de estos flagelos pueden migrar y producir un foco infeccioso en un tejido o en un órgano adyacente, por ejemplo. Luego también poseen una cápsula. Esta cápsula les permite evadir parte del sistema inmunológico, les confiere resistencia frente a la actividad enzimática, por ejemplo, de nuestra saliva, o mismo pueden resistir pHs extremos como los del estómago en algunos casos, y también, bueno, les confiere resistencia a situaciones o a condiciones de sequía, por ejemplo. Las bacterias necesitan generalmente abundante agua para poder reproducirse. Luego, también dentro de estas estructuras encontramos el LPS, que es un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido tiene la capacidad de generar aumento de temperatura en personas infectadas por estas bacterias, es decir, tiene la capacidad de generar un aumento de la temperatura corporal de los pacientes infectados por estas bacterias. Por otra parte tenemos un tipo de antígeno, que es el antígeno O, que inhibe la fagocitosis, por ejemplo. Es decir, dentro de todas las estructuras que vemos acá, de la enterobacteria, dentro de todas las, digamos, de los componentes que forman toda esta estructura, encontramos diferentes factores que le confieren mayor virulencia a la bacteria. Mayor virulencia porque son estructuras que va a utilizar para poder infectar y para poder migrar o para poder colonizar diferentes tejidos, o para producir un aumento de temperatura, o para evadir el sistema inmunológico. Otra característica, bueno, también tienen fimbrias que le permiten adherirse a determinadas superficies, le dan esta capacidad de adherencia, y las bacterias en general, las bacterias en general poseen un cromosoma, donde tienen el material genético, y después tienen otro tipo de conformación de material genético, que es el plásmido, donde están codificados los factores de virulencia. El plásmido es muy utilizado en lo que es biotecnología para producir, entre otras cosas, proteínas, o para fabricar, por ejemplo, partículas virales. Es, digamos, una herramienta biotecnológica muy utilizada. Pero bueno, en principio acá van a estar codificados los factores de virulencia en el plásmido. Luego, bueno, dentro de la familia de enterobacterias, o Enterobacteriaceae, vamos a encontrar géneros típicos, algunos ya los mencionamos, luego hay otros como los Citrobacter, como Hafnia, Morganella, Providencia y Serratia, que también constituyen la familia de las enterobacterias. Y algunas enfermedades oportunistas que pueden producir son, por ejemplo, neumonía, meningitis, una septicemia pueden producir, e infecciones del tracto urinario. ¿Cómo vamos a aislar y a identificar a las bacterias? Bueno, vamos a encontrar cuando hagamos la tinción, que son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en ausencia, en principio, y en presencia de oxígeno. No poseen una enzima, que es la citocromo oxidasa. Cuando nos referimos a esta reacción en particular, estamos hablando de reacciones bioquímicas que se utilizan una vez aislada la bacteria
y propagada a través de un medio de cultivo, vamos a establecer ciertas pruebas bioquímicas que nos van a orientar hacia qué tipo de género y qué tipo de especie es la bacteria que estamos aislando. Vamos a aislar la bacteria de la materia fecal, porque justamente estamos hablando de enterobacterias, que son bacterias que colonizan el intestino, las diferentes fracciones del intestino, y cuando hagamos el aislado de materia fecal y encontremos esta bacteria, vamos a encontrar que estas bacterias lo que hacen es fermentar la lactosa. Muchos de los medios de cultivo vienen con un indicador colorimétrico, es un indicador de color que cuando cambia el pH del medio, viran de un color a otro. Por ejemplo, pueden virar del azul o del rojo al amarillo, y eso nos está indicando, si vira del azul al amarillo, por dar un ejemplo, que en el medio hubo un cambio de pH, y ese cambio de pH sea justamente porque estas bacterias lo que hacen es fermentar la lactosa y producen ácido láctico. Bien, bueno, la estructura entonces de un ejemplo de las enterobacterias, un ejemplo característico como la E. coli, la vamos a encontrar como bastones teñidos de color rosa, y vamos a poder decir que son bacilos por la forma de bastón, gram negativos por el color rosa que se produce cuando se hace la tinción gram. Y bueno, y esta es una foto sacada a través de un microscopio electrónico de barrido, que es un tipo de microscopio mucho más sofisticado que el microscopio óptico, que es el que nos permite ver a las bacterias con esta forma. Yo creo que esta foto también es con un microscopio electrónico, porque se ve como en 3 dimensiones, pero bueno, en principio al microscopio óptico las vamos a observar así, de color rosa y en forma de bastón. E. coli y Shigella están son genéticamente muy similares, y se parecen tanto que ambas pueden recombinarse genéticamente y presentan una susceptibilidad común a algunos virus bacteriófagos, como los que habíamos visto en la clase de generalidades. Bueno, y tienen mucha similitud en las patologías que producen. Habíamos mencionado que dentro de las Escherichia coli hay varias cepas de Escherichia coli. Una de ellas es la enteropatogénica. Esta cepa enteropatogénica produce destrucción de las microvellosidades intestinales. Estas son las células de la mucosa intestinal, o por lo menos estos cuadrados representan las células de la mucosa intestinal, y este óvalo representa a la bacteria, en este caso a la Escherichia coli enteropatogénica. Entonces van a producir destrucción de las microvellosidades intestinales sin invadir el epitelio, y la destrucción de las microvellosidades obviamente va a producir un síndrome o cuadro de mala absorción. Síntomas característicos de infecciones por Escherichia coli enteropatogénica son, por ejemplo, fiebre, diarrea, vómitos, náuseas. Vamos a encontrar materia fecal sin sangre, justamente porque no hay lesión de la mucosa intestinal, y está asociada a diarrea de chicos, de niños. La Escherichia coli enterotoxigénica produce diarrea parecida a la del cólera, pero en un grado un poquito más leve. Causan también la denominada diarrea del viajero, y producen 2 tipos de toxinas. Estas toxinas, como dijimos antes, están codificadas en el plásmido, que es el ADN circular que tienen las bacterias. Y va a producir diarrea acuosa, fiebre y náuseas. Estas toxinas pueden ser 2. Unas que son lábiles al calor o termolábiles, que se denominan con estas siglas HLT, o toxinas termoestables, que se denominan con estas siglas HST. Luego, otra cepa de Escherichia coli que habíamos mencionado es la Escherichia coli enteroinvasiva.
esta Escherichia coli produce un cuadro disentérico o disentería que es clínicamente indistinguible de la shigelosis, es decir, de la infección por las bacterias Shigella. Y como vemos, en este caso sí se produce invasión del tejido epitelial, de la mucosa del tejido, de la mucosa del intestino. Bueno, y por último, la Escherichia coli enterohemorrágica, denominada a través del serotipo O157H7, es decir, esta cepa o este serotipo de bacteria es la responsable de producir el síndrome urémico hemolítico. Se sabe que este serotipo es generado luego de una infección bacteriana por un bacteriófago que produce la infección, produce una modificación en el ADN de la bacteria y da lugar a este tipo de cepas que producen el síndrome urémico hemolítico. Esta Escherichia coli enterohemorrágica la infección se puede producir por consumo de carne contaminada o mal cocida, va a producir colitis hemorrágica, es decir, diarrea sanguinolenta con pocos leucocitos, y se da en pacientes afebriles. Y va a producir, como nombramos antes, el síndrome urémico hemolítico, que lo que hace es, a través de una toxina, produce la destrucción o ruptura de los glóbulos rojos, es decir, que van a cursar los pacientes con hemólisis, esto va a producir la anemia, van a transcurrir con trombocitopenia, es decir, con disminución de las plaquetas, y en algunos casos vamos a encontrar fallas renales. Entonces esta bacteria produce esta verotoxina, Shiga-like, porque es similar a la toxina de Shigella, y a su vez también producen estas hemolicinas que producen la lisis o ruptura de los glóbulos rojos. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Bueno, en principio se va a dar en pacientes sintomáticos. En la patología gastrointestinal va a haber reposición de líquidos, no se van a utilizar antibióticos, excepto en casos de que la enfermedad esté muy avanzada, o sea, muy severa, y haya progresado a un estado sistémico. Por ejemplo, en un cuadro de síndrome urémico hemolítico, ahí sí se va a recetar antibióticos, pero si no, se elige no utilizar el tratamiento con antibióticos justamente para preservar la flora normal que nos confiere protección en este tipo de infecciones. Bueno, Shigella dijimos que estaba muy emparentada con la Escherichia coli, que produce también un cuadro disentérico muy similar al que produce la Escherichia coli. Hay 4 especies de Shigella: la Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, Shigella bodi y Shigella sonei. Son exclusivos del hombre, ¿sí? Y son muy parecidas, las Shigellas, a la E. coli. Son muy parecidas bioquímica, antigénica y genéticamente. ¿Cómo es la patogenia? ¿Cómo se produce la infección? Bueno, de persona a persona y por vía fecal-oral o por vías mano a no boca. Se producen invasión y multiplicación en el colon, y va a haber una respuesta inflamatoria secundaria a la infección. La clínica de la infección por Shigella va a transcurrir con gastroenteritis, también va a haber un estado de portador asintomático, y puede producir un cuadro disentérico basilar o shigelosis, donde vamos a observar heces sanguinolentas asociadas con dolor intestinal y pus en la materia fecal. ¿Cómo es el mecanismo patogénico o fisiopatogénico de la Shigella? Bueno, va a invadir la capa epitelial de la mucosa intestinal, pero no va a llevar a cabo la penetración. La infección va a transcurrir, se va a dar dentro de los 2 o 3 días
luego del primer contacto con la bacteria, y puede producir disentería por daño de las células epiteliales del intestino. En algunos casos vamos a encontrar diarrea acuosa sin disentería. La toxina Giga, que produce la Shigella, produce afecciones del sistema nervioso central, es decir, es neurotóxica, enterotóxica y citotóxica, es decir, tiene afecciones o produce toxicidad en diferentes y numerosos tejidos, e inhibe la síntesis de proteínas. Shigellosis, para el caso de la infección por Shigella, dijimos que el hombre es el único reservorio, es una enfermedad muy frecuente en niños pequeños y se da por contacto fecal-oral, y los adultos a su vez pueden adquirirla de los niños infectados, y también pueden transmitirlas manipuladores de alimentos adultos infectados, y como siempre decimos en microbiología, a lavarse las manos. Bueno, el tratamiento va a estar orientado a manejar adecuadamente la deshidratación, y en el caso de disentería severa se van a utilizar antibióticos como ampicilina para el tratamiento. En general los pacientes responden a la terapia con antibióticos y la duración de la enfermedad suele reducirse. Vemos la forma de bacilo de la salmonela. En este caso pasamos de Shigella a salmonela. Vemos igualmente tienen la misma forma de bastón, ¿sí? Vemos que son gram negativas, y a su vez podemos observar que poseen estos flagelos que le confieren esta capacidad de locomoción a la salmonela. La salmonela se clasifica, está dentro de la familia de las enterobacterias, como nombramos antes, como la Shigella y como la Escherichia coli, y hay diferentes especies de salmonela. Entre ellas podemos encontrar la salmonela entérica y la salmonela bongori. La salmonela y la Escherichia coli también tienen un parentesco muy próximo. Son dos géneros muy similares que comparten entre el 40 y el 50% de la secuencia de ADN. Sin embargo, a diferencia de la Escherichia, los miembros del género Salmonella suelen ser patógenos para los humanos o para otros animales. Las enfermedades más corrientes producidas por Salmonella son la fiebre tifoidea y la gastroenteritis principalmente. ¿Cómo es la estructura de la Salmonella? Bueno, poseen diferentes factores de virulencia. En realidad, las mismas estructuras, los mismos factores de virulencia constituyen también estructuras antigénicas. Es decir, estos factores de virulencia van a poseer alguna pequeña fracción que va a oficiar de antígeno y que va a producir una respuesta inmunológica en los pacientes infectados. Vamos a encontrar entonces dentro de la estructura de la salmonela el antígeno o LPS, o lipopolisacárido. Vamos a encontrar un antígeno flagelar o antígeno H y un antígeno capsular o asociado a la cápsula. ¿Cómo va a ser la patogenia? Bueno, igual que para las otras bacterias, la vía de entrada va a ser por vía oral. Produce invasión y multiplicación en el intestino delgado principalmente, y produce muerte celular, y esta muerte también la puede producir en tejidos adyacentes como el tejido linfoide por estas características que tienen las bacterias como la salmonela, que a través del flagelo pueden movilizarse. Bueno, las salmonelas tifoparatíficas también se producen, el ingreso se produce por vía oral. También se produce colonización de la mucosa intestinal, donde se multiplican y producen invasión, y no causan lesiones importantes. También pueden producir algunos síntomas, como por ejemplo
las placas de Peyer a través de la infección de los ganglios linfáticos locales, y también pueden ser fagocitadas por macrófagos. Se pueden localizar en el hígado, en vaso, médula ósea, en vesícula biliar y a su vez en el intestino. Y la eliminación, como para las bacterias anteriormente mencionadas, va a ser por vía fecal. Los factores de virulencia ya los estuvimos nombrando. Y los factores predisponentes para una infección por salmonela están relacionados con la edad, con alguna enfermedad, algún trastorno metabólico, gástrico de base, algún trastorno intestinal de base, o mismo producido por el tratamiento excesivo con antimicrobianos, o también puede deberse a un sistema inmunológico deteriorado por una falta o una desnutrición por la presencia de una diabetes o por neoplasias o síndromes de inmunodeficiencia adquirida. El cuadro clínico de las salmonelas gastroentéricas, cuando producen la enteritis, el periodo de incubación es de 6 a 48 horas, y si no se produce ningún tipo de complicación, la curación es espontánea y dura entre 3 y 15 días. Si la bacteremia persiste, puede producirse una sepsis, y el estado portador es raro en estos casos. Las fiebres entéricas se producen por una incubación de 10 a 14 días, tienen signos inespecíficos como la cefalea, mialgia, anorexia, fiebres, puede producir fiebre alta con estupor, rociola, aumento del vaso y el hígado, y pueden producir signos gastrointestinales en la tercera o cuarta semana. También pueden producir infecciones localizadas muy variables y pueden darse complicaciones tardías, como por ejemplo la presencia de una hemorragia por una perforación intestinal. Y puede observarse también un estado de portador. ¿Cómo hacemos el diagnóstico microbiológico? Vamos a hacer un diagnóstico directo a través del análisis de la muestra, a través de las heces. Vamos a observar las heces. Se puede hacer un cultivo con medios selectivos. Lo que vamos a intentar es justamente a utilizar medios que sean selectivos para el género Salmonella, es decir, que crezcan principalmente géneros Salmonella. Se pueden utilizar también medios diferenciales, ¿sí? Y también medios de enriquecimiento en caso de que la carga microbiana sea baja. Luego de poder amplificar la cantidad o la carga bacteriana a través del cultivo, vamos a proceder a la identificación bioquímica con las pruebas bioquímicas para determinar el género, y a través de la serología también podemos determinar el grupo, o mismo también se puede determinar el género. Cuando hablamos de serología estamos hablando de la detección de antígenos o anticuerpos relacionados a esta bacteria. Bueno, ya mencionamos el diagnóstico directo. Así es como vamos a ver las bacterias creciendo en Agar McConkey, que se utiliza para enterobacterias. Estos circulitos que vemos se llaman unidades formadoras de colonias, son grupos de una misma bacteria, es decir, género y especie, que a su vez poseen propiedades genéticas muy similares. Es decir, es la misma bacteria, pero agrupada en colonias. Bueno, así vamos a ver la placa cuando las bacterias producen la fermentación de la lactosa, que es una característica típica de muchas de las bacterias que ya mencionamos. Y el tratamiento
sintomático de las infecciones por salmonela va a ser a través de la utilización de antimicrobianos, sobre todo para niños menores de 1 año o para personas mayores de 50, inmunodeprimidos, portadores de prótesis, injertos o portadores de prótesis o injertos vasculares. Y los antibióticos utilizados son las fluoroquinolonas, acitromicina o cefalosporinas de tercera generación. Bueno, con esto damos por concluida la primera parte de bacteriología, que corresponde a enterobacterias.